tenemos a nada más ni nada menos al pastor Álvaro Urbina, que va a venir a compartirnos. Dale un fuerte aplauso a este hombre de Dios. Si te gustan los zapatos es que se los presté. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Yo también estoy contento. Pero si miras a alguien de camisa roja con un hombre atrás, es que le están yendo a un equipo. Yo les pido que oren por ellos. No oren por mí, mi equipo no juega esta semana. Y la semana que pasó no nos fue tan bien. Así que, pero yo quería decirte una cosa. Yo le titulé a este tema: el amor de Dios transforma. Y dile al que está a un lado tuyo: el amor de Dios es un amor transformador. Yo hablaba con el pastor y yo sé mi condición cuando yo llegué a la iglesia. Y cuando yo llegué a la iglesia, no llegué en el estado que me encuentro hoy en día. Y había una persona que me molestaba con venir y que aprender de Dios y me invitaba a la iglesia, y a mí me molestaba que me invitara a la iglesia. Y él decía, porque él conocía una situación con mi hija enferma, muchos lo conocen. Mi hija tenía una condición en sus riñones. Y este señor me decía: yo sé que Dios puede sanar a tu hija, pero te invito a la iglesia. Yo decía, no, o sea, ¿qué religión? Todas estas cosas. Pero lo que te quiero decir es que esa situación me hizo que yo hiciera un pacto con Dios. Y este pacto era: Señor, yo te doy esto y tú me das esto a cambio. Y yo me imagino, y lo he dicho, que me imagino que Dios dice: ¿y eso en qué me beneficia a mí? Porque el yo pactar con Dios, le estoy diciendo: sana a mi hija, ¿verdad? Y a cambio yo te voy a servir el resto de mi vida. Entonces, una de las razones por las cuales yo le sirvo a Dios hasta este día es porque es obvio que Él cumplió su parte. Él sanó a mi hija. Entonces yo sirvo a Dios en agradecimiento a lo que Él hizo. Pero al servir a Dios me ha traído bendición. Servir a Dios trae bendición. Y hablaba con el pastor, y ustedes recuerdan Noé, justo cuando terminó el diluvio y pasó un tiempo, dice que cuando ellos estaban a punto de salir del arca, dice que lo primero que él hizo es que hizo un altar. Hizo un altar de agradecimiento, un altar para decirle: Señor, gracias que podemos salir de esta temporada. Y dice la palabra de Dios que eso le agradó y causó que hiciera un arco iris. ¿Recuerdan la historia? Y decía que cada vez que ellos miraron un arco iris era un recordatorio, ¿recuerdas? De que nunca más terminaría la tierra de esa manera. Y le decía al pastor: cuando nosotros damos a Dios nuestra ofrenda, y no nomás estoy hablando de una ofrenda económica, estoy hablando de cuando nosotros adoramos y glorificamos a Dios, estamos dándole a Dios una ofrenda de gratitud. Cuando tú le declaras y le dices: santo, 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 y declaras: digno, 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 tú le estás dando a Dios una ofrenda de adoración y le estás diciendo: gracias porque has sido bueno conmigo. Y cuando tú haces eso, dice, atraes la atención de Dios. Ahora, yo no sé cuántos aquí quieren atraer la atención de Dios, pero yo quiero atraer la atención de Dios, porque cuando atraemos la atención de Dios, cosas sobrenaturales suceden. Y yo no sé tú, pero yo necesito milagros sobrenaturales en mi vida.
Y por eso hablábamos la importancia de poder nosotros venir delante de Dios y poder venir y derramar nuestros corazones y escuchar la palabra de Dios. Y yo te puedo decir, yo he visto cómo Dios se ha manifestado en mi vida, y por eso yo creo que el amor de Dios es un amor que transforma. Estamos en la serie de 180 grados, y la expresión, igual para recordar, la expresión de un giro de 180 grados hace referencia a un cambio radical en la dirección que se lleva. O sea, un cambio radical. Y yo quiero que podamos entender unos conceptos acerca de cambios radicales. La palabra pesha es una palabra, es una traducción original del hebreo que significa transgresión. ¿Cuántos han escuchado ustedes la palabra transgresión? La transgresión es una violación a la confianza. Eso es lo que es. Otros lo conocemos también popularmente como pecado. Otros lo conocemos también como rebeldía. Pero en realidad es lo mismo: transgresión, pecado. Vas a mirar versiones bíblicas que dicen, oh, perdona mis rebeldías. Otros van a decir, perdona mis transgresiones o perdona mis pecados. Amén. Pero esta palabra, la razón por la cual es importante es porque en sí significa violación de confianza a alguien que te tiene confianza. Por ejemplo, si tú viene una persona y te roba algo, ¿ok? Te roba algo y no la conoces, pues te duele porque te robaron algo que te pertenecía. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa cuando la persona que te roba es una persona en la cual tú confiaste? Duele doble, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra transgresión, palabra pecado, quiero en este contexto, imagínate este concepto de que estamos violando la confianza de alguien que confió en nosotros primero. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ahora, dice, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Nos damos cuenta un contraste completamente diferente, ¿correcto? El pecado trae ¿qué? Muerte. Ahora, Cristo Jesús trae ¿qué? Vida. El rey David en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, y borra mis transgresiones, borra mis rebeldías. Te explico, porque el amor de Dios trae vida, el pecado trae muerte. Nuestro pastor Jonathan nos ha estado hablando acerca de, es bonito sí venir y dar un mensaje de motivador y decirte Dios te ama y las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, y es correcto, pero es importante entender que tenemos un enemigo, ¿verdad? Y es importante entender la consecuencia del pecado. Los fariseos, los saduceos y los escribas, que eran los mayores líderes religiosos en el tiempo de Jesús, usaban este concepto para manipular a las personas. Su intención de ellos era mantenerlos en este estado de manipulación para que la gente se sintiera indignos. Y por eso la semana pasada le damos gracias a Dios por nuestro pastor, que hubo un acto profético, ¿sabes? Porque el lavamiento de nuestra cara era un acto profético. Y venía y pasé a una fila y miré a una persona que yo estimo mucho y me le acerqué y le digo, yo te conozco. Y yo sé que en tu corazón tú quieres estar aquí. Y me decía, me siento indigno. Siento indigno.
Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, es que tú y yo nos sintamos indignos de venir a la presencia de Dios. Cuando en realidad la palabra de Dios dice, en Cristo Jesús hay vida. Y los líderes religiosos, su intención era de mantener al pueblo en esclavitud y en manipulación. Pero yo le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesús, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y estoy agradecido con Él. Esa era la razón principal por la cual Jesús tenía choques con estos líderes religiosos. Porque la intención de ellos era mantenerlos en este estado de: eres culpable, yo sé lo que tú hiciste, yo sé que lo que estás haciendo, y si sigues con este camino, la única manera que vas a pasar es te vas a ir al infierno, hay una muerte espiritual. Pero si haces esto o otro, entonces Dios va a tener misericordia de ti. Pero yo te puedo decir una cosa, Jesús dice: mi amor es suficiente. Mi amor por ti es suficiente. No hay razón, familia, por la cual tú y yo tenemos que sentirnos indignos de venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es suficiente. Su amor y su misericordia está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre nos amó incondicionalmente. El rey David, sabemos su historia, y por mucho tiempo el rey David vivió en una culpabilidad. Tenía una angustia, y su angustia era porque la Biblia nos enseña de que el rey David hizo transgresiones delante de Dios, y lo leímos en el Salmo 51, y él decía: Señor, borra mis transgresiones. Y él constantemente vivía en este estado de culpabilidad. Y hoy en día la iglesia, tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos sentido con esta culpa? Así como mi amigo que me dijo: yo no puedo pasar adelante porque me siento indigno de ir hacia adelante. Y el rey David, en el Salmo 30, el versículo 11, dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Luego dice: Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Siempre te daré gracias. Y te digo esto porque David en este salmo describe: sabes, me siento que tú me has removido mi angustia. Y cuando hablamos de un contraste completamente diferente, una dirección diferente, entendemos que la intención del pecado es que tú y yo nos sintamos que somos indignos. Pero yo te quiero decir que el Padre dice: tú eres digno de venir delante de la presencia de Dios. Así que el rey David decía: me siento que tú me has removido mi ropa sucia y has cambiado mis vestiduras. Has removido este tiempo de luto y lo has transformado en un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Y ahora yo te puedo decir, si hay alguien aquí que en algún momento se ha sentido que no es digno de venir a la presencia de Dios por tu pasado, por lo que pasó o lo que no pasó, yo te quiero decir: es una mentira del enemigo, porque tú eres digno de venir a la presencia de Dios, porque el amor de Dios es transformador. Uno de mis versículos favoritos, y me vas a oír hablar de esto constantemente y me gusta estudiarlo, es el versículo que todos debemos de conocer, y es Juan 3:16. Juan 3:16 nos habla acerca del amor del Padre. Una de las cosas que el rey David tenía mucho temor era que la presencia de Dios se alejara de él. Ahora, cuando nosotros faltamos o hacemos transgresiones, ¿verdad? Porque somos humanos y no somos perfectos.
Y nomás para que entendamos, todos somos pecadores. La diferencia es que somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero todos somos pecadores, todos faltamos. Y una de las cosas que el pecado hace también es que hace sentirte que la presencia de Dios se va de tu vida. Y nos damos cuenta que el rey David, una de las cosas que él decía, no me alejes de tu presencia. Ahora, ¿cuántas personas aquí han sentido, no levantes tu mano, de que la presencia de Dios se ha alejado de ti? Yo lo he sentido. Aún podemos entender una persona que constantemente está en la palabra, está en las cosas de Dios. Los salmistas, los levitas, los cantantes, pastores, pasamos por tiempos de sequedad espiritual, porque vivimos en una carne, ¿verdad? Y una de las cosas que el rey David decía: no me alejes de tu presencia, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Cuando yo veo Juan 3:16 y cuando leo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, yo entiendo que el amor de Dios hacia mí es un amor que no tiene condición. Cuando yo llegué a la iglesia, para contexto, yo no conocía a Dios, no iba a la iglesia, a ninguna iglesia, y a la única iglesia que yo conocía por tradición, siempre me sentí condenado, honestamente, porque no sabía de Dios. Cuando yo llegué a la iglesia aquí, yo tuve una experiencia personal con Dios donde yo pude sentir cómo Dios me perdonó a mí y yo no era digno de ser perdonado. Yo no podía creer que Dios me podía perdonar así. Pastor Jonathan hace unos momentos hizo que hiciéramos una declaración de fe y nosotros la conocemos como la oración de la salvación. ¿Cuántos han hecho la oración de salvación? Espero que todos, porque es muy importante. Pero yo quiero que entiendas algo y le dile a la persona que está a un lado tuyo: el amor de Dios para ti es sin condición. Es importante saber eso, que el amor de Dios por ti no tiene condición. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios no está determinado por otros factores por ti. Si te portas bien, si te portas mal, por tu pasado o tu presente. El amor de Dios para ti es sin condición. Ahora, es muy importante esto: hacer la oración de aceptación como Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque espiritualmente algo radical sucede en el ambiente espiritual, ¿sabes? Te voy a explicar. Todos hacemos transgresiones delante de Dios. Todos violamos la confianza de Dios de una manera u otra. En el momento que tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tu estatus en el cielo cambia de condenado a redimido. En ese momento, así de fácil. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero dice que el amor de Dios da vida y vida en abundancia. Amén. En el momento que tú y yo decimos: Señor, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, en ese momento espiritualmente ya no eres una persona condenada, ahora eres una persona redimida por la sangre de Cristo. Qué hermoso es eso, ¿no? Y tú dices: ¿así de fácil? Esa fue una pregunta que yo me hice. La persona que me dice: ¿a poco así de fácil el Señor me va a perdonar? Y yo te quiero decir: así de fácil. Hay personas que hoy en este día
se siguen culpando por errores o por faltas que se cometieron en el pasado. Y si tú hiciste esta declaración en algún momento en tu vida o hoy, yo te quiero decir que hoy en día algo espiritual ha sido transformado en tu vida. Porque ya no más eres culpable, ya no más eres condenado, ahora eres una persona redimida por la sangre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Él. Tú puedes decir, ¿cómo es posible que así tan fácil el Señor se olvide de todos mis pecados en el momento que yo decido venir delante de Dios y pedirle perdón a Dios? Pero para nosotros es decir, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero fue un precio caro, déjame decirte. Katy, mientras en la adoración él decía, nosotros vamos a danzar sobre esta tumba. Pero te quiero decir, fue un precio caro. Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros. Tomó nuestro lugar, se derramó una sangre, la cual a través de su sangre preciosa nosotros fuimos limpiados y purificados. Eso no fue así de fácil, pero es fácil cuando tú decides y decir, Jesús, gracias que tú tomaste mi lugar, tú eres el Señor de mi vida y a ti yo estoy eternamente agradecido, porque yo debería de ser el que estaba en esa cruz. El pecado ya fue perdonado, pero hay situaciones que a veces nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hace mucho tiempo, yo lo digo esto, no sé si lo platiqué, porque ya cuando a uno le empieza a salir la barba blanca, ya se le empiezan a olvidar cositas. Y yo decía, yo tenía un amigo que ya estaba de 70, 80 años y cada que me miraba me contaba la misma historia. Y a veces yo me encuentro haciendo ahora lo mismo, así que perdón, me cuento la misma historia. Pero este es lo que te decía, es mi madre, yo estaba en México, me dejó en México cuando yo tenía 7 años, no culpa de ella, pero yo por mucho tiempo le eché la culpa a ella. Mi madre estuvo por mucho tiempo bajo una relación, mi padre era una persona muy agresiva. Y ella decidió dejar a mi padre y a consecuencia pues yo me quedé solo. Yo me quedé con mi abuela, pero mi abuela a un año después falleció. Consecuencia terminé viviendo en la calle por 5 años. De los 8 a los 13 años. Y el punto es que cuando llegué con mi madre me dijo, mi hijo, perdóname por todo lo que pasó. Yo le dije, no madre, usted tuvo la culpa, usted no me debería de haber dejado, esto y lo otro, yo soy papá. Una de mis hijas me dice, déjame, yo le digo, te dejo mangos, así que te vienes conmigo. Están ahí mis 2 hijas, tan grandes, más chica tiene 22 años y la otra ya 24 otra vez. Dice que no va a pasar de los 24 ella. Y Alex tiene 31 y todavía lo supervisamos, ¿sabes bien? Hubo un tiempo que yo perdoné a mi madre y un día estábamos y me dijo mi hijo, perdóname otra vez. Le dije, ma, yo ya la perdoné. Pero me di cuenta que el punto es que a veces te tienes que perdonar tú también. Y no autodeclarar condenación sobre tu vida. No declarar estas ataduras sobre tu vida. Jesucristo te ha liberado de toda atadura física y espiritualmente por el poder de su sangre preciosa. Eres libre en el nombre de Jesús. Dile al que está a un lado tuyo, en el nombre de Jesús. Díselo, en el nombre de Jesús. Eres libre de toda atadura que te has puesto tú mismo o que alguien más ha puesto sobre tu vida. Eres libre por la sangre del Cordero. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Él, porque Él es digno. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, hemos podido ver historias de personas, hombres y mujeres,
que al tener un encuentro con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús, sus vidas fueron transformadas radicalmente. Por ejemplo, ¿cómo no recordarnos de la historia de la mujer con el flujo de sangre? Una mujer que por mucho tiempo estuvo bajo esta opresión, bajo esta condición que la ataba. Pero ella tuvo una fe radical. Y esa es la fe de la cual el pastor Jonathan hablaba hace unos minutos. Creerle a Dios de una manera radicalmente. ¿Qué significa eso? Significa que simplemente confíes en Dios. Si el Señor dice que eres sano, cree que eres sano. Si el Señor dice que eres restaurado, decláralo que eres restaurado. Si el Señor dice que tu matrimonio es un matrimonio fortalecido, cree y declara que tu matrimonio es un matrimonio fortalecido. Si tú estás pasando por una prueba, tú tienes que declarar y decir: en la prueba Dios está con nosotros. Nosotros tenemos simplemente que tener una fe radical. ¿Por qué? Porque dice, si Él lo promete, iglesia, Él lo cumple. Si Él te promete algo, si Él te promete algo, créeme, Él lo cumple. No lo digo yo. Tal vez si yo te hago una promesa, te voy a fallar. Si yo te hago una promesa, hay una probabilidad que yo te vaya a fallar. Pero yo que quiero decir, desde el día que yo conozco a Dios, no me ha fallado. Desde el día que yo lo conozco, yo he podido ver su grandeza, su misericordia. Las cosas imposibles Él las ha hecho posibles. En mi imaginación yo decía: no es posible que Él me pueda amar después de yo haber hecho A, B, C, D. No les voy a contar, porque por ahí anda mi esposa. Y yo voy a decir: ¿cómo es que tenga tanto amor por mí cuando yo no soy digno de ser amado? Pero Él me dice: mi amor por ti es incondicional. Mi hijo tomó tu lugar en la cruz del Calvario y ahora yo soy redimido, porque eso es mi nombre, redimido. ¿Cómo no acordarnos de esta mujer que tuvo una fe radical? ¿Qué significa eso? Creer. ¿Sabes? Aún cuando venga la adversidad, ella decía: lo único que yo necesito es tocar su manto. Ahora, tenemos que entender su condición. Una mujer que no podía estar en ese lugar, porque mientras en ese periodo de su etapa de su vida, se consideraba una mujer impura, una mujer que no podía estar en ese lugar. Y hay veces, iglesia, familia, que tú y yo tenemos que hacer cosas radicales y decir: lo único que yo necesito es tocar su manto. No importa lo que la gente diga, las limitaciones que la gente dice, lo único que yo tengo que creer es decir: si Él me prometió que me iba a sanar, yo lo único que necesito es tocar su manto, porque si Él lo promete, Él lo cumple. Amén, amén. Los leprosos tenían una vida muy difícil de vivir. Y en el versículo de nosotros podemos leer, vamos a leer Marcos 1:40, para que los que digan: el pastor no leyó la Biblia. Marcos 1:40 tal vez. Aquí está. Fíjate lo que dice. Gracias. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, ¿puedes qué? Limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Versículo 43 dice: y entonces le encargó rigurosamente y le dijo luego: mira, no digas a nadie nada. ¿Qué le dijo? Si no, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Amén. Mira, número uno, tenemos que entender una cosa: la lepra era algo incurable.
Ahora, ¿cuántos de que ustedes han escuchado aquí que hay ciertas cosas que son incurables? O aún te dicen, ay, no tienes perdón de Dios. Pero entendemos que este hombre estaba pasando por una etapa muy difícil, una enfermedad no curable. 2, se le consideraba una persona leprosa que estaba siendo castigado severamente por Dios. 3, el leproso vivía lejos de la sociedad. Incluso era una persona que tenía que estar apartado de las personas porque se les consideraba impuros. Vivían en cuevas, vivían apartados. Ellos, cuando un leproso, si había una persona que se le estaba arrimando, tenían que hacer una cosa. Y una de las cosas que tenían que hacer era gritar y decir, impuro. Imagínate, viene un amigo tuyo, viene el pastor, vamos a decir, y viene y te quiere abrazar y tú dices, impuro, soy impuro, soy impuro. Y la gente decía, era una condición que ellos tenían que autodeclarar y decir, yo no soy puro, no te arrimes, no puedo tener una relación contigo. Eso es algo que ellos tenían que hacer. En el Levítico 14, del 2 al 32, te muestran el proceso de cuál que se debería de seguir para una persona ser declarada limpia de la lepra. Y una de las cosas que tenían que hacer es que el único que te podría declarar limpio de la lepra era el sacerdote. Pero para declararte limpio eran unos pasos que se tenían que hacer. Y mientras ellos venían, una de las cosas que podemos entender es que Jesús le dijo, mira, ve, muéstrate al sacerdote y sigue las instrucciones que Moisés dejó palpadas para seguir y para poder ser declarado como una persona pura. Pero una de las cosas que me encantan de este versículo es cómo dice la palabra de Dios que en el momento fue limpiado, al instante, algo radical. Y yo, mientras leía esta palabra, podía entender de cómo el amor de Dios por nosotros es tan grande. Y por eso le titulé El amor de Dios transforma. Porque este hombre que tenía una enfermedad incurable, que toda la gente lo clasificaba como pecador. Testimonio real, cuando yo comencé a llegar a la iglesia, yo tenía una necesidad, yo necesitaba un milagro para mi familia con mi hija. Y yo no conocía de Dios, yo no sabía honestamente qué era fe, qué no era fe. Yo solamente sabía que no conocía de Dios como conozco ahora. Y un hermano me dijo, ¿sabes qué es lo que te hace falta a ti? Te hace falta fe. Yo ni siquiera sabía que eso era. Y me dijo, a lo mejor estás haciendo algo mal, por eso tiene tu hija esta enfermedad. Yo decía, pues estoy haciendo muchas cosas malas. Pero me sentí tan acusado, me sentí tan culpable y comencé a reflexionar y a decir, es verdad. Pero ahora que yo conozco de Dios y que leo su palabra, cuando Él dice que tuvo misericordia de él y que a través de esa misericordia Él fue sanado, yo digo, también lo puede hacer por mí. Y también lo puede hacer por ti. Familia, si hay alguien que te ha etiquetado como pecador, indigno, o si tú mismo te has autodeclarado esta condición, yo te quiero decir que el amor de Dios es más que suficiente. No eres indigno, tú eres digno porque Él te ha hecho digno. Y Él tiene el poder de remover cualquier situación
en tu vida. Así sea sanidad, así sea económica, familiar, matrimonial, o si es algo que tienes una situación con uno de tus hijos. Tiene que ver con nosotros, como tú y yo lo creemos. Este leproso tuvo que tener una fe radical también para decir: yo tengo que ir a la presencia de Jesús. Aunque todos me rechacen, Él no me va a rechazar. Él tenía la certeza de que Jesús, aún con su condición, no iba a ser rechazado. Y eso es lo que yo quiero en este día que tú te lleves en tu corazón. Que sepas que tal vez tú te has autoimpuesto una condición espiritual o física. O a lo mejor te dices: Dios no tiene perdón para mí. Yo te quiero decir: Dios sí tiene perdón para ti. Aunque tú digas: me diagnosticaron una enfermedad incurable, historia tras historia, nosotros podemos ver que el poder de Dios tiene la habilidad para limpiar, para restaurar lo imposible. Yo te digo y declaro que el enemigo es un mentiroso y no tiene poder y autoridad sobre tu vida. No tiene poder y autoridad sobre tu vida. No tiene poder ni autoridad sobre tus hijos, sobre tu generación, sobre tus finanzas. En el nombre de Jesús declaramos que el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu generación, sobre tus finanzas. Porque la sangre de Jesucristo fue y es poderosa y fue derramada con el propósito de darte libertad, libertad al cautivo. En este momento declaramos que aquel que se siente atado, en el nombre de Jesús declaramos que eres una persona libre por el poder de Jesucristo. Yo lo creo y lo declaro. Y si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Él, porque Él es digno de ser exaltado y glorificado. Familia, el amor de Dios es un amor transformador, un amor que transforma, pero comienza contigo y conmigo. Tú tienes que creer conmigo, tú tienes que creer, tienes que tener una fe radical. Y yo te exhorto a que tengas esa fe, esa certeza de lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Solamente te pido que lo creas tú también, que lo creas tú. Si estás allí, nomás levanta tu mano. Solamente dile: Señor, gracias. Gracias, porque tu amor es un amor incondicional. Es un amor incondicional, un amor inmerecible, pero aún así tú me amas, tú me amas. Y te doy gracias por mi familia, por mi generación, porque tú has hecho que mi generación sea una generación bendita. Te doy gracias porque a través de la obra redentora en la cruz del Calvario, tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Y en este momento, toda condenación que ha sido impuesta por otras personas, por mi pasado o por autoculparme, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro que soy libre. Declaro que soy libre. Toda angustia, todo temor, toda enfermedad se tiene que ir de mi cuerpo, de mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria y a ti sea la honra.
por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.